Y es momento de regresar a Santiago de Chile para seguir hablando de las elecciones locales, las elecciones regionales en Chile. Y ya estamos con Lucía López. Lucía, te escuchamos. Hola Maga, sí, en la mañana estábamos contando resultados generales, ¿no es cierto? Las contiendas más como llamativas, Sí. además, en qué había terminado todo esto, mientras ya se intentan empezar a capitalizar algunos de esos triunfos, ¿no es cierto? En la mañana salimos desde la casa de Evelyn Matei, donde ella estaba recibiendo a algunos de los ganadores del sector de oposición, de la Ujú. derecha chilena. En un ratito más estaremos en la oficina de Claudio Rego, el gobernador regional, donde también se reunirá con alcaldes electos del sector de centro y centro izquierda también y algunos independientes que han ganado también y que podrían empezar a sumarse para lo que será una de las contiendas de la segunda vuelta. Gobernadores regionales tiene segunda vuelta, no así las alcaldías, que gana el que tiene un voto más que el otro. Pero ya los resultados permiten proyectarse no solamente respecto a ganadores, perdedores, los golpes para el gobierno, sino que también con miras a las presidenciales, y para eso ya mi impresión no basta, Maga, por Ujú. eso contactamos a una experta. Estamos aquí con Jimena Jara, que es experta en comunicación política académica de la Universidad de Chile, ex speechwriter, le decíamos nosotros, de la presidenta Bachelet, así que conoce también cómo estas cosas se Claro. manejan y se discuten en los interiores del Palacio. Jimena, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, gracias, Lucía. Profesora, cuéntele a toda nuestra Latinoamérica, primero, los resultados de ayer. ¿Qué le parecen a usted en términos de ganadores o perdedores? ¿Arrasó un sector? ¿Fue un desastre para otro? Mira, no arrasó ningún sector. Siempre se dice en política que los resultados se interpretan, no se explican, ¿cierto? Yo creo que en este caso es bastante claro que no hay ningún sector que haya arrasado, y eso es una buena noticia, por ejemplo, para el oficialismo, que no sabía cuánto podía haberle impactado el caso de los últimos días, que tiene que ver con la acusación al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, de Chile, por abuso sexual y concretamente de violación, ¿no? Entonces, este era un caso que había sido muy complejo de manejar para el gobierno en los últimos días, y por lo tanto había expectación sobre cómo iba a impactar en los resultados de las elecciones, y yo creo que el impacto fue muy menor de lo que se temía. También fue menor el avance de la derecha tradicional, que es el Pacto Chile Vamos, que es lo que se esperaba. O sea, pudo avanzar sobre todo, hay dos derechas, ¿no? Hay una derecha que es la derecha como moderada, la centro derecha, que es Chile Vamos, y el otro pacto que es el pacto radicalizado, que es republicano, que esperaba arrasar, concretamente en concejales, que es un voto que es mucho más ligado a proyecto político. Eso no pasó. Entonces, ningún sector tiene todas las cartas hoy día, pero un poco se suspende el juego también. Entonces, ha habido harta prisa en decir que el juego se equilibra, lo cual es cierto con los resultados que hoy día tenemos, pero falta un mes todavía para saber qué va a pasar con los gobernadores regionales, y ahí va a haber una interpretación que puede ser distinta. Entonces, ¿qué pasó? Que en las elecciones anteriores los gobernadores regionales, que por primera vez se elegían en Chile, fueron todos del hoy oficialismo, salvo uno de la Araucanía. Hoy día ese panorama está más matizado y hay 11 regiones que están por una segunda vuelta, y en esas 11 regiones pueden pasar muchas cosas. Entonces, de los resultados de esas 11 regiones que están en duda y de la posición de esos gobernadores regionales que tienen mucho poder en Chile, manejan muchos recursos, depende también un poco quién termina sintiéndose ganador o perdedor, ¿no? Claro, y las presidenciales, sobre todo para el próximo año, van a depender también de las gestiones que realicen esos gobernadores. Ahora, se dice que quien gana la elección en Santiago, en la comuna de Santiago, es de donde surge también el nombre para la presidenciable y quién va a ocupar la moneda. Sabemos que la derecha recuperó Santiago y Gracie Hasler pierde por una importante cantidad de votos. Si bien siempre los alcaldes de las últimas décadas incluso no han podido reelegirse, en pleno periodo con miras a las presidenciables, es una pelea, es una derrota difícil para el gobierno. Hablemos de las figuras presidenciables. ¿Cómo esto consolida, por ejemplo, la figura de Evelyn Matei? Se ha hablado mucho del terreno que recupera Evelyn Matei, que estuvo, la verdad, bastante silenciosa durante los últimos meses, y había mucha duda de cuál iba a ser el papel que ella cumpliera como líder de coalición, ¿cierto? Recordemos que el expresidente Sebastián Piñera, que durante mucho tiempo cumplió el rol como de unir a ese mundo de Chile Vamos, falleció en febrero, y por lo tanto había un espacio vacante que no se sabía que tanto Evelyn Matei iba a poder cumplir. Me parece que queda mejor posicionada.
Sus dos grandes triunfos fueron lograr instalar a la carta que ella quería a su sucesor directo, Belolio, en la comuna de Providencia, de donde estamos grabando, y también lo que ocurre en Santiago, es decir, destronar a la candidata comunista, Iracy Hasler, y que Mario Desbordes se posicionara ahí. Y hay una tercera victoria que es muy grande para Evelyn Matei, que era una contendora histórica, que es Marcela Cubillos, candidata alcaldesa de Las Condes, que es históricamente militante de la UDI, de la derecha, pero que no es militante hace varios años por razones de conveniencia política y que se postuló a la alcaldía de Las Condes, un municipio cautivo de toda la vida de la derecha, como candidata única de unidad, dijo ella. Como fue entre medio, hubo yo no sé si nuestros televidentes... Sí, lo saben. acabamos de contar en la mañana también y lo hemos seguido, el caso de Cubillo. El caso de Cubillos, como hubo este caso de unos sueldos muy grandes, muy escandalosos, y ella se defendió con muy frontalmente, ella fue fuertemente castigada. Pero entonces la parte que no tiene que ver con la derrota directa de Cubillos, sino con el fortalecimiento de Evelyn Matei, es que ellas son rivales hace mucho tiempo, ¿cierto? Entonces, la medida que Marcela Cubillos lograba fortalecerse, Evelyn Matei tenía un muro de contención. Ese muro de contención fue derrumbado estrepitosamente y por lo tanto hoy día Evelyn Matei, no hasta ahora esperemos, pero tiene razones para descorchar champaña. Claro, de hecho se decía que lo de Marcela Cubillos era un peldaño para proyectarse para las presidenciables sin resquemor de que eso significara dejar al inicio de su mandato como alcaldesa la comuna de Las Condes, pero que ese era su fin principal. Hoy ha quedado desbancada, no se sabe si su carrera va a continuar, por ejemplo, el próximo año en una senatorial o algo así, pero ya no como una presidencial. ¿Qué pasa para el oficialismo? Considerando la crisis también que está en el gobierno, considerando que además siempre se ha hablado de que en los últimos tiempos, y en Latinoamérica en particular, ganan las oposiciones. ¿Hay alguna figura del oficialismo que se pueda proyectar como presidenciable? Está el caso de Tomás Boanovich, mayoría nacional, ¿no es cierto?, la persona que más votos recoge, pero que ha descartado tajantemente dejar abandonados a los vecinos, lo dijo ayer en la noche. Yo 4 años voy a estar aquí. Sí, yo creo que esta es en torno al oficialismo y sus figuras presidenciales, esta conversación ha cambiado muchísimo. O sea, hace un mes se estaba hablando de si la expresidenta Michelle Bachelet iba a asumir la posibilidad de tener un tercer periodo presidencial, a pesar de que ella lo ha descartado, en algún momento no lo descartó con suficiente fuerza, entonces quedó la duda. Eso ya parece que está todo descartado. Y había otras dos figuras que eran Carolina Toá, hoy día ministra del Interior, y Claudio Rego, gobernador metropolitano. Ahora, la proyección de esas dos figuras dependía de cosas que hoy día están en duda. En el caso de Carolina Toá, que cuán golpeada esté o no esté con el caso Monsalve, sumado a la capacidad que ella tiene o no tiene de adherir gente, ¿no?, a su campaña. Su campaña, o sea, no ha empezado, es una figura que se ha testeado en estudios de opinión pública, algo marca, pero no ha empezado todo este movimiento y no se sabe, el oficialismo no sabe tampoco qué tan pertinente es después del golpe del caso Monsalve. Entonces, eso está por verse. Cómo se vaya desenvolviendo ese caso y cómo la golpea ella, de eso depende también cuánta proyección presidencial tenga. Perdón, solo para aclararle a la audiencia que el Ministerio del Interior que dirige Carolina Toá es del cual dependía la Subsecretaría del Interior en la que estaba encabezado por Monsalve. Entonces, de alguna manera, permanentemente lo está interpelando a ella el caso porque era un subalterno. Claro, ella no podía, o sea, no es estrictamente un subalterno, pero claro que trabaja muy coordinadamente, ¿cierto? Es un cargo de confianza presidencial, pero en el que ellos trabajan muy coordinadamente. Entonces, evidentemente eso le puede todavía traer consecuencias. Y la otra figura presidencial del oficialismo, que es Claudio Rego, que se esperaba que ganara con una tremenda mayoría en el día de ayer, no logró ganar en primera vuelta, ¿cierto? Quedó a 1,5 puntos del 40% que necesitaba para ganar en primera vuelta, pero tiene un contenedor que ahí también es confuso, que es Francisco Orrego, son dos candidatos de apellido Orrego que se enfrentan a una segunda vuelta. Y entonces hay quienes dicen que incluso sin esta segunda, o sea, como si gana esta segunda vuelta, no se sabe qué tan proyectable sea su liderazgo. Por lo tanto, la conversación está cambiando, está por verse cuál es la posición de Carolina Toá, está por verse cuál es la posición de Claudio Rego y, por supuesto, a la luz de la adhesión ciudadana que concitan Tomás Boanovich, Claudio Castro, por ejemplo,
empiezan a pensarse en otros liderazgos que sean de nuevas generaciones y que puedan concitar apoyo ciudadano. Y yo creo que Tomás Bodanovich ha sido súper categórico. Ahora, si su sector lo empuja, no sabemos qué va a pasar. Va a tener que tomar ese bastión. Para cerrar, nosotros el viernes pasado nos despedíamos hablando de un posible cambio de gabinete, prácticamente al estilo Bachelet en su crisis en el segundo gobierno, total. Así como, le pedí la renuncia a todos los ministros, después se la recogió a algunos, nomás algunos se quedaron, pero la mayoría tuvo que salir. En este caso, tras estas elecciones, al parecer ha bajado esa sensación ambiente de una crisis que significaba que salieran todos, ¿o no? ¿En qué está esa discusión al interior del Palacio? Además, usted figura vinculada también a ese sector, probablemente nos pueda contar algo más. Sí, yo creo que efectivamente se baja mucho la presión por un cambio inmediato, por dar vuelta a la página o por mostrar un cambio de timón, cosa que sí ha ocurrido otras veces. Por ejemplo, cuando se perdió el plebiscito constitucional a comienzos casi de la gestión de Gabriel Boric. Eso no es lo que está ocurriendo ahora. De hecho, el presidente de la República salió a hablar después de las elecciones flanqueado por su ministra del Interior, que es una de las figuras que está como hoy día muy mirada, pero también estaba la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, que ha sido un poco crítica de la ministra del Interior. Entonces había un panel detrás, había claro, estaba la ministra vocera de gobierno, que es comunista, estaba la ministra del Trabajo, que es comunista, estaba el ministro secretario general de la presidencia, que es socialista. Entonces tenía detrás un panel como equilibrado, ¿cierto?, del oficialismo, y la idea que había era que se va a buscar ante todo el equilibrio y la unidad. Yo no sé si esto va a ser tan rápido, probablemente va a tener que hacer igual un ajuste, porque varias figuras van a salir hacia las elecciones del próximo año y por lo tanto tiene que sacarlas pronto de su gabinete, pero probablemente no sea un cambio total. Y de todas maneras, si es que saca una figura como Carolina Toá, va a tener que compensar sacando alguna figura del Frente Amplio de manera de mantener los equilibrios, porque lo que busca él es mantener el equilibrio y la unidad. Claro, de hecho la presidenta del Partido Socialista muy temprano en la mañana decía que se va a buscar que queden los mejores. Hay que considerar que en Chile no hay reelección presidencial, son solo 4 años sin reelección, algo que está en discusión también permanentemente. Entonces hay figuras de gobierno que van a salir, como dice la profesora, precisamente a buscar cargos en el Senado, en el Congreso, en la Cámara de Diputados y Diputadas, pero al menos hasta ahora podríamos decir, y para cerrar, no habría un cambio de gabinete total, al menos inminente. Muchas gracias, profesora Jimena Jara, por esta conversación. Gracias, Lucía. Saludos. Adelante, Maga. Así es, Lucía. Entonces enseguida vamos a volver con más información y vamos a seguir analizando, ¿no?, lo que ha dejado estos resultados en las elecciones regionales en Chile. Gracias.